Bienvenidos, queridos televidentes, a Signos Vitales. Propósito nuestro es reflexión bíblica, conocimiento de los textos sagrados y bueno, de paso pues entender el mensaje de Dios para nosotros en el día de hoy. Qué importante es el conocimiento de la palabra, del texto bíblico. Así que tenemos como propósito ese, reflexionar acerca de pasajes de la Sagrada Escritura para nuestra edificación espiritual. Yo creo que de las cosas más importantes es entender que el aspecto espiritual del ser humano solo es alimentado y fortalecido por el oír la palabra de Dios. Uno puede hacer muchas obras y obras de caridad, o puede hacer muchas peregrinaciones, o puede tener muchas devociones, pero eso no toca el área espiritual del ser humano. Esa área solamente es tocada por el Espíritu Santo. Y pues puede ser un argumento un poco sencillo, pero no por eso deja de ser profundo. Si el ser humano tiene un área de su vida que es espiritual, porque tenemos un área física que la alimentamos con alimentos físicos, desayunos, almuerzos, comidas. Y tenemos un área psíquica que la alimentamos con el estudio, la lectura, la academia y las disciplinas académicas en general. Esa es la parte psíquica. Pero hay una parte espiritual que no la alimenta ni la comida física ni la comida académica. La alimenta a esa área solamente el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Mucha gente me dice a mí, pastor, yo no entiendo la Biblia. Claro, hay que leerla en la dimensión que la Biblia está escrita, que es la dimensión del Espíritu Santo. Por eso invocamos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda la verdad a través de la palabra. Bueno, el texto de hoy ahí está en su pantalla, Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, y es conocido ese pasaje como el llamamiento de uno de los discípulos, que era un cobrador de impuestos. Pues hasta hoy, ¿no? Siguen siendo los impuestos y los cobradores de impuestos la DIAN. Enemigos, o así se ven, ¿no? Llegaron los cobradores de impuestos. Entonces siempre ha habido una relación directa entre animadversión y cobradores de impuestos o de tributos. Pues este Leví era uno de ellos, con un agravante. Y el agravante es que, ¿cómo les parece que Leví, Mateo, siendo del pueblo de Israel, era uno de los encargados de cobrarle impuestos a sus compatriotas para favorecer el imperio dominante? Entonces era odiado el publicano. Dice así, verso 27, después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos, cobradores de impuestos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Entonces los religiosos, escribas y fariseos, murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Eran odiados, reconocidos como pecadores y cobradores de impuestos, que igual que hoy
Los impuestos se pagan, pero no se ven invertidos. Entonces, los tenían como publicanos y pecadores. Y miren la respuesta de Jesús. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Bueno, este es un lindo mensaje y un lindo resumen del trabajo que vino a hacer Jesús. Jesús tal vez no vino a buscar los que se creen sanos, entiéndase religiosos, sino a los que se sienten pecadores, porque el verso final es: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una conclusión de este pasaje como reflexión sería este: está más lejos de Dios y la salvación un religioso que un pecador. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Todas las religiones le hacen sentir al hombre que lo practica, esa religión, un barniz de bondad, un sentimiento de santidad, una superioridad espiritual sobre los que no practican esa religión. Y eso los engaña, porque nadie se va a salvar por religión, sino por el arrepentimiento y creer en Jesús. La frase del versículo 31 es linda: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Cuando yo le voy a hablar de Jesús y de la salvación en Jesús a un religioso de tal o cual filiación doctrinal, ellos se sienten que no necesitan. Dicen: no, yo soy bueno, yo no mato ni robo, yo hago buenas obras. Entonces, no quieren volver sus ojos a Jesús. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es mirar directamente y exclusivamente a Jesús y su palabra. No, pero es que yo tengo mi religión heredada de mis padres. Quite sus ojos de allá y póngalos en Jesús y el Evangelio. Eso es arrepentirse. Yo conozco mucha gente que tiene religión y son grandes religiosos y practican, inclusive que hay gentes que tienen disciplinas espirituales y religiosas mucho más estrictas que las disciplinas de los evangélicos, de los cristianos, los ortodoxos. Los mismos musulmanes tienen unos rituales religiosos muy exigentes, de oraciones diarias, de meses de ayuno, pero no se han arrepentido, o sea, no han confiado en Jesús. La salvación no es por obras ni por religiones, la salvación es por fe en Jesús. Ven a Jesús, oh pecador. Ven a Jesús, oh religioso. A usted, ejecutivo, académico, profesor, persona corriente y moliente, todos sin excepción tenemos que ir a Jesús para ser salvos. En ninguna religión hay salvación. Si yo con mi religión me salvara, entonces ¿para qué Cristo murió en la cruz? Perdió su tiempo. Qué linda esas dos frases. Leví, publicano, cuando Jesús lo llamó, lo dejó todo y lo siguió. ¿Cuántos cobradores de impuesto ha tenido el Imperio Romano? Miles. Pero tan solo de Leví, que es Mateo, se habla y se hablará siempre, porque la diferencia está en poner los ojos y confiar en Jesús. Lo dejó todo y lo siguió, y murmuraban diciendo: ¿pero por qué Jesús se reúne con esa chusma? Y la respuesta de Jesús: yo me uno con los que están enfermos, con los que se creen buenos con sus religiones y sus devociones,
está muy lejos. Pero el que se arrepiente y pone los ojos en Jesús, que es el médico del alma, el psiquiatra del corazón, el salvador del pecador, el que triunfó sobre la muerte, el que traspasó los cielos, el que dejó la tumba vacía, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Verbo eterno hecho carne. En ese es el que hay que creer, en ese es en quien hay que confiar, porque Él no ha venido, verso 32, a llamar justos religiosos que se creen mejores que todos, sino pecadores marginales que por arrepentimiento giran 180 grados y ponen los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero que usted, que me escucha en este instante, se arrepienta, o sea, ponga los ojos en el único Salvador. En ningún otro hay salvación. No busque otro nombre bajo el cielo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre y a la eternidad sino por medio de Él. Quite tanta devoción y religión y arrepiéntase poniendo su confianza en Jesús.